Bienvenidos amigos a nuestro programa Entre Artesanos. El día de hoy es un programa especial porque tendremos una entrevistada desde Ecuador que nos viene a hablar del taller formativo internacional sobre iconografía virreinal cristiana, y hablaremos un poquito más acerca de nuestro proyecto del día de hoy, que es una galleta de jengibre. Volvemos en breve para explicar nuestros primeros materiales. Ya estamos de regreso, amigos. Voy a mostrarle el proyecto que vamos a realizar el día de hoy. Es una galleta de jengibre sobre MDF, puede ser madera, fibrofácil, trupan, como le llaman en su país. Avanzando siempre en nuestros proyectos de Navidad, vamos a utilizar la técnica del flotado, que sirve para realzar y dar profundidad a una pintura. En este caso, como la pieza es plana, como la pueden observar, nosotros con los toques de color podemos realzar partes de la pieza, en este caso las piernas de la galleta, podemos realzar también las sombras de las manos y todo aquello que forma parte del diseño. En este caso vamos a utilizar pincel seco para dar las luces del pomo o del frasco de vidrio. También vamos a dar unas pequeñas líneas de aguada para la tapa y un poco de flotado, como les digo, también a las partes centrales de la pieza, y detallando así. ¿Y por qué le llaman estilo country? Porque siempre se usa pues cosas de estilos, como su mismo nombre lo indica, country. También lo realizan sobre animales muy tiernos, verduras, flores campestres. Entonces este proyecto viene también en esa línea. Vamos a hacer siempre, como en los programas, vamos a indicar los materiales que necesitamos. Vamos a necesitar la pieza que es la silueta de nuestra galleta. En este caso aquí tengo el molde que hemos diseñado, hemos calcado. Si alguien quiere el molde, nos lo hace saber y se lo podemos enviar a través de la página por inbox. Luego vamos a necesitar nuestros pinceles. ¿Qué pinceles vamos a necesitar el día de hoy? Vamos a necesitar pincel angular. Si ustedes ven, ¿no?, le llamamos angular porque tiene esta inclinación y sirve para hacer los flotados. Vamos a necesitar el mismo pincel angular, pero de otro tamaño, de otra numeración. En este caso tenemos un pincel número 4, un pincel número 6. También vamos a utilizar un pincel de cerda plana, un pincel liner. ¿Recuerdan? El pincel liner es pincel bien finito, larguito y delgadito. Un pincel de cerda dura para realizar efectos de pincel seco. Y un pincel mop que sirve para ayudar a difuminar cuando estamos trabajando con el flotado. Entonces, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? Una vez que ya salimos nuestros materiales,
Saber que trabajamos siempre con pinturas acrílicas porque son solubles al agua, una paleta de trabajo y una fuente de agua para poder limpiar nuestros pinceles. En este caso yo he traído adicional una paleta plana para poder explicarles el flotado. Para proceder vamos a calcar nuestro molde sobre la pieza. Pueden ustedes utilizar papel de calca que usan para modistas o también algún papel de carboncillo blanco que no manche la pieza, de preferencia que sea blanco. No usen papel carboncillo negro, los que usan para hacer escrituras o los que usaban antes para las máquinas, porque el carbón pues va a pasar y va a manchar la pieza, y como eso no sale, entonces va a ser difícil. En mi caso, que uso un pequeño tip cuando no tengamos molde, es usar lápiz acuarelable y pasar sobre la pieza, sobre las líneas donde queremos remarcar. Y comienzo yo a pasar sobre las líneas el papel acuarelable. Me es más fácil para mí guiarme donde está el diseño y solamente marcar aquellas partes donde se ubica lo que voy a transferir, porque con el contorno ya no lo necesito, porque ya la figura en sí ya es una silueta calada, y lo único que hago es pasar ligeramente con mi lápiz acuarelable. Como es un lápiz acuarelable que lo pueden encontrar en las librerías que usan para escolares, no necesitan un lápiz muy profesional, ¿no? Comenzamos a pasar con blanco para luego eso nos ayude a delimitar y transferir a nuestra pieza con la ayuda de un pequeño punzón. Voy a marcar aquí, voy a calzar y voy a delimitar primero para poder pintar con color entero, sólido, plano, las partes principales de la galletita, que en este caso es el frasco y el cuerpo de la galletita, de la galleta. Entonces aquí me voy a ayudar de un punzón. Como ustedes ven, es un punzón que no va a dañar la hoja, es un punzón de punta redonda, y vamos a marcar las partes donde vamos a transferir el color. En este caso estoy usando un color ocre o un marrón claro que se asemeje a los tonos de la galleta. Con la ayuda de una regla voy a marcar también, con la ayuda de una regla voy a marcar las líneas rectas del frasco, aquí para que no se mueva. Aquí está. Voy a marcar las líneas rectas del frasco. Vamos a ir chequeando y verificando si realmente transfirió, ¿sí? Y aquí también en este lado vertical vamos a ir pasando. Entonces ahora, con la ayuda del mismo lápiz, voy a comenzar a marcar un poquito más fuerte para que no me vaya a salir al momento que comienzo a pintar con el color deseado. Aquí hay un límite, aquí con la regla, para que nos salga derecho, vamos a marcar. Recuerden, a las personas que recién se conectan, estamos haciendo
una galleta de jengibre con la técnica de flotado en un estilo country. Vamos a marcar aquí y luego vamos a sacar la extensión vertical aquí. Ahora sí, ya tenemos marcado las partes esenciales, hemos delimitado bien la galleta, ambas manos, su cara y ambas piernas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar nuestro color, siempre agitando, recuerden, porque se asienta un poco la pintura. Vamos a necesitar nuestro color marrón claro, ya pueden usar ocre, de acuerdo a las marcas de pintura acrílica que tengan al alcance. ¿Sí? Sacamos pequeña proporción y con un pincel plano, vamos a usar un pincel plano. Voy a poner acá esta tabla para luego explicarles. Siempre una carga ligera, delgada, no usar una pintura muy espesa. Es preferible que la pintura esté ni muy diluida ni muy espesa, porque si no, no tiende a secar cuando le damos unas manos de pintura muy gruesa y no es fácil de correr. Entonces miren aquí, vamos a liberar espacio y vamos a comenzar a pintar muy suavemente. Vamos contorneando así, esté del mismo color, no pintemos todo de golpe para que nos ayude a delimitar la pintura. Vamos extendiendo sin dejar pintura espesa en la pieza, vamos extendiendo de manera uniforme, dándole forma a la cabecita con pintura ocre o, como les indico, puede ser un marrón claro. Si es que no tienen un ocre, pueden hacer mezcla, ¿sí? Pero si ven, le estamos dando una capa ligera de pintura a la pieza. Vamos a verter un poquito más. Vamos a ir sacando de acuerdo a las necesidades, siempre estirando, también llenando los bordes de la pieza para que quede bien pintado. Si se dan cuenta, estamos usando el pincel plano, en este caso es un pincel plano número 6, y aquí de un trazo vamos a marcar la línea que divide la cara con el frasco. Si no tienen la práctica con el pincel, pueden usar una cinta delimitante, pueden usar masking tape o washi tape o alguna cinta que les permita no pasarse a la otra área donde tiene otro color. Vamos a ir pintando aquí también sus piernitas con una capa, ¿no? Que no esté Si tienen algún comentario, alguna duda, pueden escribirme y yo les voy contestando en vivo. Si les gusta la técnica también, o a lo mejor quisieran ver en este programa del mes de diciembre algún proyecto navideño especial, vamos aquí. Miren, vamos a darle a todo una primera capa, luego vamos a darle una segunda para que quede el color totalmente cubierto y no se vean las marcas de
del MDF o la madera. De esta manera nosotros vamos estirando, y no se olviden también de cubrir los bordes de la pieza. Donde va marrón, pues pintamos marrón. Donde va la zona de el frasco, el pomo, pues eso no lo pintamos hasta que nos toque el color indicado, ¿sí? Con mucha paciencia, con calma, muy bonito, sin salirnos, vamos pintando así todo el borde, ¿sí? En este caso vamos a utilizar para las piernas y el cuerpo de la galleta un color ocre o marrón claro. Vamos a utilizar para el frasco 2 tonos de azul, un azul claro para la parte del vidrio y un azul oscuro para lo que se refiere a la tapa. Y vamos a usar un marrón oscuro para darle sombras y profundidad a la pieza. Entonces lo que vamos a hacer ahora luego es las manos y el cuerpo, que vamos a pintar de los siguientes colores. Entonces de esta manera es como deben remarcar la pieza. Voy a darles un paso adelantado por cuestiones de tiempo para no esperar. La pieza tiene que quedar terminada de esta manera, ¿sí? Te hemos colocado aquí un color ocre o marrón claro, un color crema o un color mantequilla, depende de la marca que estén usando, un color que le llamamos o las que usamos y pintamos buttermilk. También, como ven, un color azul claro y un azul que haga contraste con el mismo, que es un azul oscuro. Entonces de esta manera esta pieza tiene ya 2 capas de pintura muy ligeras, pero para que se vea uniforme es que yo le he dado varias veces la capa. ¿Para qué? Para que se llegue a resaltar nuestro flotado. Entonces vamos a hacer una ligera práctica del flotado para que ustedes vean de qué se trata. En esta paleta plana, con la ayuda de un pincel angular ancho que ha sido humedecido, pero si ustedes ven, tiene que humectarse más no gotear ni rebalsarse de agua. Miren, nosotros vamos a quitar el exceso de agua con los dedos. ¿Ven? No debe el pincel gotear, ni mucho menos que tenga demasiada cantidad de agua. Ligeramente el pincel debe estar humedecido. Y como vamos a realizar el flotado, pues lo vamos a hacer con un color de pintura que haga contraste con otro color. Si tenemos un marrón claro, vamos a utilizar un marrón oscuro. Si tenemos un azul claro, vamos a utilizar un azul oscuro. Y como vemos, les voy a explicar aquí para que vean bien. Solamente vamos a tomar el color con una punta del pincel. O sea, solamente las cerdas van a tocar la punta. Solamente es un puntito, ¿no?, de la punta del pincel. Lo demás no, porque justamente queremos hacer el efecto de degradé del mismo. No vamos a ensuciar todo el pincel, sino solamente una puntita, y lo demás nos va a ayudar la humedad que tiene en sí el pincel. Y como hacemos esto, pues vamos a ir corriendo de un lado a otro en esta forma. Y si ustedes se dan cuenta, voy a crear una especie de degradé al momento que el pincel va y viene y retorna, ¿sí? Si yo tuviera mucha agua, pues el color va a comenzar a descender. Vamos a hacer una prueba para que ustedes no lo hagan cuando practiquen previo en casa. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una práctica hasta el siguiente programa que vamos a avanzar, ¿no? Si yo tuviera mucho exceso de agua y tomo parte de la pintura en el extremo, solo en un extremo del pincel, y me pongo a hacer el flotado y comienzo a
barrer así el pincel, pues miren cómo el agua va corriendo, va deslizándose y ya no tengo un degradé. Aquí hay exceso de agua, entonces esto no se debe hacer. El pincel tiene que estar humedecido, humectado ligeramente para que solamente forme un degradé de este tipo. Entonces lo que pueden hacer es practicar en una paleta blanca sobre hojas blancas y hasta que tengan un poquito de práctica pueden ir haciendo un bonito flotado que les va a servir, como les digo, para crear profundidades. Vamos a quitar aquí la punta y ven, miren qué fácil es. Vamos, venimos, ¿sí? Si son partes curvas, por ejemplo, como las que tiene la cabeza de la galleta, pues vamos a empezar dando con pequeños avances, ¿no?, nuestra forma y caminamos, como decimos con el pincel, vamos caminando, vamos siguiendo, ¿no?, una parte y seguimos así avanzando sin dejar que tenga pues una raya muy amplia que delimite, sino que formemos así un degradé. ¿Ok? Esta es la manera en que vamos nosotros realizando nuestro flotado. Vamos a seguir practicando. Y esta sería la primera parte de la clase que vamos a hacer el día de hoy para poder disfrutar de la entrevista que nos hizo la especialista en iconografía Cristiana Virreinal. Vamos a hacer un último ejemplo para que ustedes vean. Tomo en una parte la pintura, ya el pincel lo he humedecido y comenzamos a hacer este ejercicio, ida y venida del pincel, como si yo lo estuviera barriendo sobre la pieza, la superficie que tengamos. En cuestión recta tenemos que formar este degradé, y si yo tengo una figura circular o ondeada o circular, ¿no?, donde hay alguna curva, también practico y voy avanzando, ¿sí? Voy avanzando, ¿no?, hasta formar este degradé de color. Entonces ahorita lo estoy haciendo en color azul porque es más fácil que ustedes vean en la transmisión el degradé. Lo vamos a hacer luego en las galletas en color azul, lo vamos a hacer en color marrón oscuro para, ¿no?, dar esa sensación de que está metido, por ejemplo, las piernitas, la cabeza tiene una sombra, etcétera. Entonces esta práctica la vamos a realizar para que en la siguiente clase podamos realizarlo, podamos ponerla en toda la pieza y lleguemos a tener algo como esto, que es, ¿sí?, un flotado completo, tanto en el frasco, en el corazón, en sus piernas, en las partes superiores de las manos y en la cabeza, ¿sí? Así que nos vamos a quedar en esta parte de nuestro proyecto porque es un proyecto bastante amplio, pero para que ustedes tengan el tiempo suficiente de poner sus materiales, hacer la práctica y luego podemos conectarnos para seguir avanzando y terminar este bonito proyecto navideño. Nos vemos en el siguiente bloque donde estaremos pasando la entrevista a la museógrafa restauradora especialista en iconografía Cristiana Virreinal. Volvemos en breve.
Bienvenidos amigos, nos encontramos el día de hoy desde las instalaciones del Museo de los Descalzos que se encuentra en el RIMAC. El día de hoy vamos a tener una gran entrevista por el taller formativo internacional de iconografía cristiana virreinal a cargo de la doctora Verónica Muñoz. Amigos, buenos días. El día de hoy me encuentro en el Museo de los Descalzos del RIMAC. Voy a tener una primera entrevista con una invitada internacional. Ella llega de Ecuador, es la doctora Verónica Muñoz, que está aquí para hablarnos acerca del taller formativo de iconografía cristiana virreinal. Bienvenida, Verónica, y gracias por esta entrevista. Gracias, estoy muy contenta de estar con ustedes y agradezco la oportunidad de poder compartir un poquito las experiencias que tenemos en este taller que se está realizando en el Museo de los Descalzos en RIMAC. ¿Puedes contarnos de qué se basa el taller? ¿A quiénes va dirigido? Bueno, el taller yo lo veo, y eso comentamos hace un momento, como una herramienta de trabajo. Está dirigido al público general. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos ingresado a iglesias, hemos visto una gran cantidad de obras de arte, de santos, ya en el aspecto religioso, y nos ha dado curiosidad por saber quién es el que está representado aquí y qué diferencia tiene con el de al lado. Entonces, la iconografía en realidad lo que trata es eso, de dar las herramientas, de enseñarnos los atributos que los diferentes santos tienen para poder diferenciarse entre unos y otros. La idea del curso es permitir a las personas que asisten, ya sean público en general, catalogadores de bienes culturales, inventariadores, historiadores del arte, que bueno, los historiadores tienen posiblemente ya un poco más del bagaje cultural al respecto, pero profundizar en las herramientas para poder identificar a los santos. Estamos en un museo que realmente alberga una valiosa muestra de arte. ¿Cómo podría la persona explicar a qué se refiere el nombre y el término iconografía? Bueno, icono, hasta ahora existen los famosos iconos rusos, hay en los museos los iconos bizantinos, ¿sí? La palabra icono es imagen. Lo que nosotros estamos hablando justamente es una forma de lectura, es decir, uno lee por medio de palabras los libros, y en el caso de las pinturas también, por lo menos religiosas, y bueno, con otro tipo también de temas, se puede leer, se puede analizar, se puede interpretar las obras. Entonces, en este campo, que es una rama de la historia del arte, hay tanto la iconografía como la iconología. La iconografía es la que nos ayuda a distinguir al personaje, a analizar quién está representado por medio de sus atributos, de los elementos que lleva, y además conocer un poco más sobre su vida, sobre lo que ha realizado, porque es muy usual que los elementos que lleva no se los ponga al azar, tiene que ver con su martirio, tiene que ver con su vida. Por ejemplo, yo creo que todos sabemos un poco de iconografía sin darnos cuenta. Si nosotros vemos a un santo que tiene elementos de carpintería y que tiene al niño Jesús en los brazos, automáticamente pensamos San José. Entonces, todos conocemos un poquito la forma como distinguir a ese personaje. Y esa es la iconografía. Si vemos un santo que tiene las llaves y tiene un gallo al lado, pensamos en San Pedro, que tiene las llaves del cielo, y el gallo, que es el de la negación. Entonces, estos atributos son los que nosotros vamos identificando mediante la vida de los santos y mediante ciertas claves, ¿no? Para ir analizando de qué se trata la obra y a quién está representando. Tu taller está basado en 3 temas.
he visto que tienen a la triada, también la Mariología y la perdón, ¿cuál era el? Geografía. Angiografía. ¿Nos podrías explicar brevemente de qué trata cada concepto, a qué se refiere el estudio o la profundización en esos temas? Bueno, este taller en realidad es un taller básico porque es una semana lo que estamos realizando el taller. Cada tema puede ser, como también decíamos antes, el motivo de un curso profundo de análisis. Pero lo que estamos haciendo son las bases. Estamos dando una tipología y una clasificación básica, por ejemplo, en el tema de la Trinidad, todo el tema trinitario. Entonces, a lo largo de la historia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han representado de diferentes formas. Actualmente, la Trinidad canónica, que sería la Trinidad oficial, tiene al Padre como un hombre anciano, ¿no? El arcano de los tiempos o de los días, que lo se llama, Cristo resucitado y el Espíritu Santo como una paloma. Pero antiguamente se le representó a la Trinidad en ocasiones como tricisos, ¿no es cierto? La famosa Trinidad isomorfa que se llama. En otras ocasiones incluso se llegó a representar a la Trinidad como una sola persona con tres rostros, ¿sí? La Trinidad trifacial, que es una Trinidad que la Iglesia terminó prohibiendo porque decían que rayaba en lo monstruoso y bueno, vienen muchas otras razones. Entonces, a lo largo del tiempo se han ido haciendo diferentes representaciones. Y como la persona que trabaja con bienes culturales no ve solo un cuadro de ahora o del siglo XVIII, sino que puede encontrarse con obras que fueron realizadas en el siglo XIV, XV, XVI, mucho más obviamente en Europa que acá, pero que vemos una evolución. Entonces, la idea de ir dando estas temáticas es para que las personas que asisten al curso puedan ir reconociendo en qué siglo se realizó, qué variante es, qué personaje es incluso, porque a veces uno se encuentra, ¿y este quién es? Qué extraño, pero es justamente porque está en la historia, ¿no? Está en el análisis de la evolución de esa iconografía. En el caso del siguiente tema, que bueno, ahí también estaría Cristología, se habla también las diferentes tipologías, los diferentes modelos iconográficos más usuales de Cristo, por ejemplo, el varón de dolores, el Echeomo, el Señor de la columna, el buen pastor, porque todos estos son modelos que se representan, pero que tienen ciertas variantes. Entonces eso también se va mencionando, ¿no? Y la misma historia en el caso de la Virgen María. Todos sabemos que la Virgen María es una sola, es la Madre de Cristo, pero a lo largo de la historia ha tomado diferentes devociones. La gente les rinde culto, les alaba con diferentes nombres. Entonces, ahí tenemos la Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario, la Virgen de la Merced, la Dolorosa, la Inmaculada. Entonces, igual, el curso lo que trata de enseñar es la diferencia entre uno y otro, cómo reconocer a cada uno de estos elementos o cada una de estas imágenes y por qué se va dando, ¿no? Es decir, la Inmaculada. ¿Qué significa Inmaculada? Inmaculada sin mancha, ¿no es cierto? Y cuando se comienza a discutir estas ideas y cuando termina definiéndose el dogma y de qué formas nomás se representó. Entonces, esta pequeña revisión de la evolución de estas tipologías es lo que está haciendo el curso en este momento. Qué interesante, qué maravilloso. En verdad es bastante amplio el tema, es muy interesante. Hay algo que siempre me ha llamado la atención en los cuadros, los símbolos que tú podrías decir que son los que siempre se ven en los cuadros. ¿Cuáles son aquellos símbolos, ¿no?, que forman parte? Por ejemplo, a veces muchas veces se ven en los cuadros pequeñas estrellas, ¿no?, que son numeradas y a veces uno no entiende por qué tiene tanta cantidad o por qué hay ciertos símbolos específicamente. Brevemente, de lo que usted en sus 25 años de experiencia que tiene, ¿cuál es lo que ve usted como parte repetitiva de símbolos que optaron estos pintores a lo largo de la historia? Bueno, lo que pasa es que una cosa son los símbolos, otros son los signos y bueno, muchas de estas cosas se reúnen en los atributos. Yeah. Los atributos son elementos que cada santo tiene, ¿sí? Y hay atributos que pueden ser generales. ¿A qué me refiero? Todo un grupo tiene ese atributo. Y hay atributos que son individuales, que son personales, particulares, que se llaman. Entonces, les doy un ejemplo. Vemos un grupo de santas y todas las santas tienen una palma. Es porque todas esas santas fueron martirizadas. Ese es un atributo general. Ese es un elemento que solo los santos que fueron martirizados tienen. Entonces, automáticamente ya vemos que tiene una palma, por ejemplo, Santa Bárbara, Santa Catalina de Alejandría, etcétera. Vemos una palma, sabemos que le martirizaron, le torturaron y murió degollada, quemada o algo por el estilo, pero murió martirizada.
Entonces, por ejemplo, vemos a Santiago el Mayor y vemos que tiene un bordón, que tiene una esclavina, elementos, un sombrero de ala ancha, que son elementos de peregrinaje. Entonces automáticamente sabemos que el santo representado es un peregrino, como por ejemplo San Roque, porque San Roque también fue de ciudad en ciudad curando a los enfermos de la peste. Entonces por eso también viste como peregrino. San Rafael viste como peregrino. Entonces hay elementos que sí se repiten, pero porque pertenecen a un grupo. Ahora, otros elementos ya son propios del santo. Por ejemplo, Santa Bárbara, que ya mencionamos hace un momento, lo usual es que se le represente con una torre con 3 ventanas, porque según la leyenda dorada, que es uno de los textos en los que se basa la vida de Santa Bárbara, cuando ella cambió de religión y su padre le encerró en una torre, ¿sí? Ella pidió que le construya una ventana más, porque solo habían 2 ventanas. Bueno, su padre lo hizo construir, pero luego se enfadó mucho cuando se enteró que hizo construir otra ventana, porque ella estaba haciendo eso en honor de la Trinidad. Entonces, como su padre obviamente no era cristiano, terminó torturándole y haciéndole decapitar. Pero entonces por eso es que Santa Bárbara siempre va a tener la torre con las 3 ventanas. Entonces, depende de la obra para que hayan elementos repetitivos. En el caso, por ejemplo, de la Virgen María, sí suele tener, ella es la que suele tener las estrellas principalmente. ¿Algún otro santo que tenga estrellas? Tal vez, si es que hablamos algo de Santiago el Mayor, por ejemplo, porque él fue enterrado, es decir, su tumba se colocó en un sitio en donde dicen que luego habían destellos, de ahí viene lo que es Campo Estela, campo de estrellas, ¿no es cierto? Entonces de ahí viene ese nombre, y por eso es que en Europa era usual que la gente iba en peregrinaje a Santiago de la Compostela, porque hasta ahora se llama así la ciudad, pero era porque su tumba estaba donde se supone que era un campo de estrellas, ¿no? De ahí viene Campo Estela, ¿sí? En el caso de la Virgen vuelta, generalmente suele tener 2 estrellas. Según algunos textos, podría tener relación con los 12 apóstoles y también con las 12 tribus de Israel, es decir, el antiguo pueblo escogido por Dios, que es la base de la valga la redundancia, de la mitad de la Biblia, que sería el Antiguo Testamento, y la otra mitad que vendría a ser la historia de Cristo, el nuevo pueblo escogido por Dios, que vienen a ser los 12 apóstoles, que son la base de la iglesia actual. Entonces, ahí es interesante mencionar que en las obras no solamente hay los atributos, sino que también hay otros elementos simbólicos, y ahí sí simbólicos, como los colores, porque los colores tienen significado. Los números tienen significado. Por ejemplo, el 3 es un número perfecto, es el número de la Trinidad, 3 personas en un solo Dios, divisible solo para sí mismo. Entonces, y representa la divinidad. Mientras que, por ejemplo, el 4 es un número ya de la tierra, del mundo, es decir, 4 puntos cardinales, 4 elementos, en este caso del número del hombre. Entonces, por ejemplo, el 7 por eso también es un número que también se repite mucho, 7 pecados capitales, 7 virtudes, etcétera, porque es la unión del 3, que es un número divino, con el 4, que es un número de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, 3 más 4, 7, entonces ahí viene esa relación. Entonces, hay ciertos elementos que ya son simbólicos, pero eso ya es un estudio más profundo, eso ya tendría un análisis mayor. En este caso lo hacemos más desde la iconografía, la identificación más básica no es ya un estudio profundo como sería la iconología. Exacto, interesante. Y dígame, viendo desde el punto de vista que alguien visite un museo y quiera apreciar una obra, ¿qué le recomendaría a usted como parte bibliográfica o para leer o para profundizar, para que tenga un conocimiento, ¿no? De cómo apreciar, desde dónde podría ir el enfoque cuando uno visita una galería o en este caso un museo que tiene obras valiosas, ¿no? Aparte de que, bueno, no identifica mucho el pintor, porque a veces no se sabe quién pintó, etcétera. Hay muchos que son anónimos, ¿no? Y sobre todo porque plasman santos, hay laicos, hay vírgenes, que es lo que más se ve, y Cristos, ¿no? ¿Qué le diría a las personas, ¿no? Cuando van y visitan, ¿cómo debería uno apreciar esa obra? Bueno, una obra de arte se puede, entre comillas, disfrutar desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Lo pueden hacer desde el punto de vista estético, que en realidad lo que estamos hablando es de un gozo espiritual, un gozo visual. Yo puedo ir y ver algo, entre comillas, como decían antes los griegos, porque era hermoso, ¿no es cierto? Es decir, tiene un canon, una proporción, tiene algo, una armonía, y yo lo disfruto interiormente, siento ese placer de observar la obra. Pero esos cánones como que ya poco a poco están quedando también a un lado. Hay gente que lo puede apreciar todavía sí, o puede apreciarlo desde ese punto de vista y desde otros más, pero también vuelta para ya poder
tener una lectura, ya como tal lectura, ya no solo disfrutarlo estéticamente, sino tener una lectura, se requiere, como acaba de mencionar anteriormente, un conocimiento tal vez un poco más profundo. En este caso, yo creo que todo tipo de texto es válido, pero la recomendación es que cuando uno va a ver una obra de arte, para poder entenderlo un poco más, lo que tiene que hacer es tratar de ubicarse mentalmente en la época en que la obra se produjo. ¿A qué me refiero? Yo no puedo leer o interpretar una obra que fue pintada hace 300 o 400 años con mis criterios actuales, porque mi realidad social, política, histórica, económica, etcétera, es muy diferente a la que produjo esa obra. Entonces, para uno poder entender una obra de hace unos 200, 300 años, tiene que por lo menos entender o leer un poco de cómo era la sociedad, la mentalidad de la época, por qué se realizó. Por ejemplo, la Virgen, la Inmaculada, es muy usual en el siglo XVII y XVIII, hasta mediados del XIX, que es cuando se decreta el dogma. Pero ¿y por qué fue tan popular? Justamente eso, si uno se pone a leer, a investigar, va a encontrar que es la época en donde se está dando la defensa de la Inmaculada, en donde órdenes religiosas completas, reyes y gente defendían la Inmaculada y mientras otros no estaban de acuerdo con el tema de la Inmaculada. Entonces, los que defendían esta teoría la representaban por todos lados, la impulsaban, incluso decían que iban a luchar por la defensa de la Inmaculada hasta las últimas consecuencias, a ese punto se llegaba, ¿no? Mientras que los otros que tenían otras teorías defendían sus teorías, ¿no? Entonces, en este otro extremo estaría, por ejemplo, los unos principalmente estaban representados por los franciscanos, ¿no? Los franciscanos impulsaron mucho el tema de la Inmaculada. Y en el caso del otro extremo estarían, por ejemplo, los dominicos, que sí, también se llegó a encontrar ahí inmaculadas, había gente que era parte de alguna hermandad o cofradía que impulsaba esta devoción, pero en realidad ellos defendían más bien el tema de que la madre, de que la Virgen sí nació, era la madre de Cristo, pero que también no nació sin pecado original, que todos nacieron con pecado original, porque el dogma de la Inmaculada es ese, que la Virgen nació sin pecado original. Entonces, ahí vuelta se representaba mucho a la Virgen del Rosario, que aparece como madre y esposa. Entonces, es importante tratar de conocer un poquito el contexto histórico, si se conoce del artista, y si no, por lo menos de la época, de por qué se está produciendo todo esto. Tenemos muchos seguidores y personas que nos ven, que es gente joven. ¿Podrías más o menos explicarnos, yéndonos un poco a tu profesión, que es muy interesante, cómo llegas así a ser restauradora, museóloga, y entrarte tanto a hacer tu magíster y luego también tu doctorado en cultura, valores y Sí. ética? Bueno, estética, ¿no? En mi Estética. caso, sí. Bueno, la historia mía es, yo creo que la de muchas personas. La mayoría, creo que de los jóvenes comienzan estudiando un tema y luego en el camino de su profesión se enteran de que hay otras carreras diferentes a las que uno conocía y que también están disponibles. Incluso en mi país, cuando me preguntan qué carrera o qué especialidad tiene, yo digo museóloga y me dicen, ¿museo qué? Y me preguntan, la mayoría no sabe que existe la museología, por ejemplo. Entonces, en el camino yo primero estudié administración turística y estudié para guía nacional de turismo y comencé a trabajar como guía de planta en el Museo de Arte Colonial, pero como trabajaba en arte colonial, veía las obras virreinales y las adoraba. Es decir, a mí siempre me gustó mucho el arte virreinal y me interesó profundizar en el tema. Lastimosamente en ese momento en el Ecuador no había historia del arte, había historia pura, pero no historia del arte. Entonces yo busqué diferentes carreras que se relacionen con la historia del arte y que también con el patrimonio. Y entre esas, bueno, había artes puras, etcétera, que ya es otra cosa, es más creación, otra historia. Y como que se ajustó más a mi interés lo que es la restauración y la museología. En realidad, yo la restauración no la ejerzo, yo me considero museóloga, porque incluso mi maestría es en museología. Y siempre yo he trabajado con inventarios de bienes culturales, con manejo de reservas, administración de colecciones, aparte de la docencia. Y justo por este gusto, por este amor al arte, es lo que también entré a estudiar el doctorado en estética, ¿no? En estética, valores y cultura, para profundizar nuevamente en el tema del arte. Porque esto que estamos viendo ahora es arte virreinal, pero ya mi doctorado profundizó ya en el siglo XIX, en lo que es el paisaje, la estética del paisaje de un artista ecuatoriano que se llama Joaquín Pinto, y sobre sus paisajes, ¿no? Sobre la diferencia entre la belleza romanticista y la belleza neoclásica, por ejemplo, que parecería lo mismo, pero no tienen nada que ver lo uno con otro. Entonces, de estos criterios, ¿no? De lo largo de la historia,
de que han ido cambiando, que no siempre los mismos conceptos se mantienen en el tiempo, pueden variar. Entonces, eso me pareció muy interesante. Qué lindo, qué linda historia. En verdad, estamos maravillados. Ha sido muy interesante, me ha absorbido tanto escucharla. Vamos a invitar a todas aquellas personas que quieran seguir en contacto y que quieran saber un poco más acerca de este taller formativo de iconografía cristiana virreinal. Se está dando en el Museo de los Descalzos. Pueden entrar a sus páginas y también seguirnos a nosotros. Gracias por haber estado en esta entrevista. Te agradezco mucho este tiempo que nos has brindado. Sé que ha sido muy cortito. Esperemos que en una próxima vez que estés aquí en Lima te podamos contactar y que nos brindes otra segunda entrevista para seguir ilustrándonos de este tema tan interesante y tan amplio y rico que tenemos aquí en el Perú como cultura y como arte, siempre juntando la historia, la religión y el arte. Gracias. ¿Unas palabras? Yo quería simplemente decir dos cosas. Les invito a dos actividades. La primera, que me parece importantísima, más que todo para los que viven en Lima, visitar este museo. Es una verdadera joya. Yo alguna vez hace años vine al Museo de los Descalzos y no recordaba la cantidad de obras de arte de tan buena calidad, ¿sí? De tan buena calidad que tienen, y la cantidad, hay muchas, ¿no? Y la misma arquitectura es una verdadera joya. Entonces yo creo que sí deberíamos revalorizar el patrimonio que tenemos en Sudamérica. Yo no hablo como ecuatoriana, hablo como dueña del patrimonio mundial, entre comillas. Entonces les invito, ¿sí? Es una verdadera maravilla este museo. Y lo segundo, a los que estén en Cusco, vamos la próxima semana a dar la réplica de este mismo curso en Cusco. Así que los que deseen, bienvenidos. ¿En dónde se va a dar en Cusco? Invítalos. ¿En qué claro, sede? bienvenido. Vamos a trabajar en el Arzobispado de Cusco. Está ya planificado nuevamente el curso de una semana. Va a ser de 5 a 8:30 de la noche, de lunes a viernes. Y el día sábado tenemos la visita no estoy muy segura en cuál es el museo que vamos a ver, pero vamos a hacer la aplicación práctica de lo que revisamos en la semana. Muy amable. Así que invitamos a todos aquellos amigos de Cusco que aún tienen la oportunidad de inscribirse en este curso que dura una semana con la doctora Verónica Muñoz. Muchas gracias. Muy amable, y te deseamos gracias. una feliz estancia aquí en el Perú. Muy amables, gracias. Gracias, amigos.